Buenos días. Estábamos esperando unos minutitos, pero vemos que ya hay bastantes personas. Leticia Reboa, soy una de las doctoras de acá del Servicio de Salud y Seguridad en el Trabajo, que estamos dentro de la Dirección Sectorial Salud. Y dentro de la Dirección Sectorial Salud comenzamos hace un tiempo a trabajar en lo que es la salud y seguridad en el trabajo. Buenos días, soy la doctora Pérez Ceruzzi y bueno, pertenezco a lo mismo que nombró la doctora Leticia Reboa, nada más. Bueno, ¿qué tal? Yo soy la doctora Fabiana Carvajal, soy asistente técnico acá en la Dirección Sectorial de Salud, especialista en salud ocupacional y bueno, en el conjunto muy motivados para poder promover lo que es la salud ocupacional en el ámbito de la ANEP. También estaba con nosotros en este momento, pero que salió un momentito el técnico prevencionista de la Dirección Sectorial de Salud, Rodrigo Renauro. Bueno, vamos a dar comienzo con las diapositivas y la presentación, que está dirigida a que el título es la prevención de la salud y de seguridad en el trabajo para los niveles de conducción. Como les había dicho anteriormente, la importancia, ¿no?, de lo que es la prevención y en la salud y en la seguridad, y bueno, lo que hace a la salud ocupacional propiamente dicho. Bueno, acá está llegando el compañero Rodrigo Renauro, un compañero para presentarnos, Rodrigo. Bueno, buen día, ¿cómo están? Capaz que una pequeña introducción es por qué hacemos este seminario web ya desde el año pasado, o hace un par de años empezamos con dirigirnos hacia las personas que tienen a ciertos niveles de conducción, que tienen personal a cargo y que toman decisiones, ¿verdad?, en el día a día, porque vemos que muchas veces en lo que respecta a la salud y seguridad, no estamos, hay como temas de comunicación, ¿verdad?, a nivel institucional, entonces a veces no estamos enterados de los protocolos, de cómo actuar ante determinadas situaciones, qué hacer cuando nos llegan alguna recomendación desde el servicio médico, ya sea, por ejemplo, cambio de tareas, vamos a ver distintos ejemplos, y cómo actuar o qué hacer, ¿no?, frente a esa situación. Entonces, si conocemos y entendemos un poquito de qué va esto de la salud y la seguridad en el trabajo y cómo actuar, frente a determinadas situaciones, podemos, capaz que la idea es ayudarles, darles herramientas para que ustedes puedan después tomar ciertas decisiones en sus centros educativos, ¿está? Vamos a tener una primera parte de exposición teórica y después vamos a dejar una media hora o 40 minutos, el tiempo que podamos llegar a una hora, para que ustedes puedan justamente esto, plantear dudas o situaciones que les haya pasado y que no sabían cómo actuar, que podamos darles como esa orientación. ¿Está? Ahí está. Y porque además creemos que también al poder manejar y conocer el sistema y saber cómo funciona en determinadas situaciones, es decir, que haya situaciones que no nos tomen como de imprevisto, eso también ayuda al bienestar, ¿no?, y a la tranquilidad a nivel laboral. Entonces, también forma parte de lo que es la salud ocupacional, el saber cómo actuar en determinadas actuaciones y disminuir la sobrecarga laboral, y el actuar de forma imprevista y tener que reaccionar de forma rápida a veces cuando no sabemos cómo proceder. Bueno, lo primero No, en primer lugar vamos a hacer si bien definiciones de salud hay muchas, nosotros trajimos la definición de la OMS, que define la salud como el estado de completo bienestar físico, mental y social, y no solamente la ausencia de la enfermedad. La salud está en un cambio permanente, por eso se dice que es un proceso dinámico y es el resultado de la interacción constante entre el individuo y el medio que lo rodea. Todos sabemos que no, es, como lo dice ahí, ¿no?, el proceso es muy dinámico y bueno, y estamos siempre en constante cambio, totalmente, digo, las personas, ¿no? Y después la definición de trabajo, porque lo que es importante es la definición de salud y trabajo y la unión entre una cosa y la otra. El trabajo es la actividad que realiza el hombre transformando la naturaleza para su beneficio, buscando satisfacer distintas necesidades humanas. Estas son definiciones, pero sabemos que son conceptos que son muy amplios, digamos. Nosotros, como para resumir, trajimos estas dos definiciones. Y como hablábamos recién, entonces la salud del trabajo y la relación que tiene una con la otra, ¿no?
Entonces, la salud y el trabajo tienen una relación ambigua. Por un lado, el trabajo es promotor de capacidades físicas, psíquicas, sociales, de bienestar, pero también puede ser causa de sufrimiento, dolor, malestar, accidentes laborales, incluso hasta enfermedad o muerte. Ustedes saben que muchas veces, como resultado de un accidente laboral, puede fallecer un trabajador. Entonces, eso es la parte negativa, digamos, de lo que puede ocasionar el trabajo. Por eso la importancia de la relación entre una cosa y la otra. Tal es así que un hombre que no produce, que no trabaje, es un hombre enfermo, es como que se puede hablar de un término así, aunque no sea estrictamente ese término, ¿no? Entonces, como hablamos de salud y trabajo, hablamos de un polo positivo a un polo negativo, y el polo positivo tiene que ver con el desarrollo personal y profesional, crear grupos de pertenencia, vínculos sociales de sostén, adquirir bienes y servicios. Todo esto es lo que nos motiva a trabajar, a poder desarrollarnos en lo que estudiamos, en lo que aprendimos, en lo que nos esforzamos para alcanzar y poder aplicar todo nuestro conocimiento en el trabajo. Todo esto es lo que hablamos de polo positivo, pero también tenemos un polo negativo, que es lo que dijimos anteriormente, que puede generar algunas situaciones de malestar, alguna enfermedad profesional, algún accidente laboral. Y eso es lo que, ese equilibrio entre una cosa y la otra es lo que tenemos que trabajar, ¿no? Favorecer el polo positivo y minimizar lo que es el polo negativo. Entonces, el resumen, si bien es evidente que no se puede confundir salud y trabajo, hay una doble relación entre ellos, ¿no? Y es muy ambiguo y son dos procesos dinámicos y que uno está interactuando con el otro en forma permanente. Ahí está. Entonces, un poco vamos a ver de cómo trabajar reconociendo ese polo negativo o esos riesgos que hay en los lugares de trabajo y cómo mejorarlos, minimizarlos o incluso eliminarlos en algunas situaciones. Y el polo positivo hay que fortalecerlo. Siempre decimos que nada es todo negativo ni todo positivo. Siempre hay un poquito de cada cosa y la idea es que siempre sea más lo positivo. Así que por eso vemos que a nivel, digamos, de leyes y a nivel de normativa en nuestro país se viene trabajando, como ven, desde hace muchos años, ya bueno, desde la ley 5034 de enfermedades y accidentes laborales, allá hace muchos años, lo que tiene que ver con el decreto 406 del año 88, las ordenanzas, bueno, acá está el compañero técnico profesionista que también nos va a ayudar con el tema de las leyes, o sea, hay mucha normativa. Como ven, desde la obligación del carnet de salud fue una de las primeras cosas que se pedían en los lugares de trabajo, como para valorar el tema de la salud. Hoy por hoy sabemos que en algunos casos solamente los ingresos que nos llegan acá tienen que ver con los auxiliares de servicio. Se hace una evaluación al ingreso y estamos incluyendo la parte psicotécnica también de hace poco con la compañera la psicóloga que no está acá hoy en esta charla, pero que participa con nosotros del servicio para darle esa visión más multidisciplinaria y general al ingreso, porque el carnet de salud es algo que nos dice muy poco de la salud de una persona, ¿no? Pero igualmente es lo que están pidiendo en general, ya le van a hacer los ingresos de escalafón F, que son los que tenemos como más general, y solo primaria. No, y además, pero más allá de todo, es importante porque del carnet de salud surge muchas veces algunas patologías que la persona desconoce, por más que sea algo sencillo, pero con la obligación de presentar mamografía, de presentar PAP. Entonces, en esas situaciones muchas veces surgen alguna patología que la persona desconoce y se puede prevenir o puede ser actuar a tiempo, digamos, ¿no? Entonces, por eso la importancia de contar con el carnet de salud y la obligación de tener con el carnet de salud todas las personas que trabajan. Claro, tenerlo vigente, ¿no? Recordar que para la mamografía y el PAP, por ejemplo, dentro de la ANEP, se aprobó el tener un día para cada cosa en el caso de las mujeres. Un día se da para la mamografía y un día para el PAP, por esto de que a veces a nivel mutual era difícil coincidir todo el mismo día. Entonces se aprobó una circular el año pasado, hubo el otro en el 24, Sí, 24. en el 24, ¿no? Que hace que las mujeres tengan derecho a un día para el PAP y un día para la mamografía, O ¿no? el test de HPV, que es lo que se está realizando actualmente. Ahí El está. PAP o test de HPV, que es lo que se está optando actualmente para Tenemos claro que a nivel de la ANEP quizás el control del carnet de salud no es una, Rutina, Una digamos, ¿no? sí, no es una dimensión muy presente. Pensando un poquito, particularmente en el público objetivo, quien estamos presente hoy, personal particularmente con
con funcionarios a cargo, bueno, tratar de incorporar este elemento del control periódico del carnet de salud, sin duda puede fortalecer mucho la detección temprana y el seguimiento a la vigilancia de la salud. Sí, incluso recordar que capaz que nos tenemos ahí en el carnet de salud, pero que lo pueden hacer por sus mutualistas en forma prácticamente con el valor de un ticket mutual, lo que tiene que ver los análisis, la paraclínica, eso está por ley también. Todas las mutualistas tienen para hacer carnet de salud y a veces dicen demora. Bueno, pero si es algo de rutina, yo no tengo por qué hacerlo urgente, ¿verdad? Entonces, pero es conveniente hacerlo a través de sus mutualistas porque, por ejemplo, el que es fumador, el médico de la mutualista puede agregarle una placa de tórax, si es un hombre le puede agregar el test de PSA, que es para ver el tema de la próstata, o si a su vez tiene problema de tiroides le puede agregar una TSH, o sea, el médico en la mutualista puede agregar otras paraclínicas que no están dentro del carnet de salud, o sea, ya aprovechamos como un chequeo real, o sea que es mejor hacerlo por la mutualista que si lo hacen pautado en un laboratorio externo que van a hacer solamente 2 o 3 análisis generales, ¿está? Que es glicemia, colesterol y un examen de orina y creatinina, no mucho más. ¿Está? Sí, después para seguir avanzando, porque así no nos vamos, porque son bastante largas las diapositivas y no detenernos, bueno, después tienen los otros decretos que hay, que es el 330, que es la capacitación sobre RCB, el decreto 210 del 2011, que habla de la lista de enfermedades profesionales, que son las únicas reconocidas dentro de esa lista y las únicas que las personas pueden llegar a tener una remuneración en caso que se reconozca que tenga una enfermedad profesional. Después la ley 19.529 que habla de la salud mental, donde también acá es importante que los docentes tienen como prioridad en la atención a nivel virtual en lo que tiene que ver con la salud mental. O sea que si, perdón, Susana, es que si se van a atender o tienen un pase, ustedes digan en su mutualista que son docentes, o le digan a los docentes, recordarles que la ley les da prioridad a los docentes. Entonces eso hace que cuando dicen que son docentes, no sé si tienen que presentar el carnet docente o alguna un recibo o algo en la mutualista, que tienen registrado eso y les dan prioridad y mayor número de sesiones a veces. Sí. O sea que es conveniente que si van a un comité de recepción, por ejemplo, o una consulta con psicólogo, en vez de darle 10 sesiones como la mayoría, pueden tener hasta 20 Por 3 años. por 3 años. Ajá. O sea que es importante que conozcamos la ley de salud mental porque es uno cambió el mismo ticket. Bueno, después tenemos el decreto 127 del 2014, que es el que reglamenta los servicios de prevención y salud en el trabajo, es decir, en todos los lugares de trabajo, en todos los lugares públicos y privados, debe existir un servicio de prevención y salud en el trabajo, que tiene que estar conformado por médicos especialistas en salud ocupacional y técnicos prevencionistas, y bueno, después en algunos casos también puede tener psicólogo, enfermero, pero lo que sí tiene que contar es con un médico especialista en salud ocupacional y un técnico prevencionista. Y eso es tanto para nivel público y privado la obligación de contar con esos servicios de salud. Después tenemos el decreto 128 del 2016 que habla del procedimiento de actuación en materia de consumo de alcohol y otras drogas, que eso se está trabajando. En la NEP actualmente no está aprobado el protocolo, pero saber que existe ese decreto. Después tenemos el decreto 291 del 2007, que son los ámbitos tripartitos. El protocolo de acoso moral y laboral, ahí tenemos la resolución ahí al lado, no la vamos a decir toda. El acta, claro, que ya está reglamentado, digamos, dentro de la NEP. Y después, bueno, la ley de acoso sexual y prevención y sanción en el ámbito laboral y las relaciones de docente y alumno. Esto es parte de la normativa que rige en lo que tiene que ver con la prevención en salud y seguridad. Hay muchas leyes más laborales que las pueden encontrar dentro de lo que tiene que ver en la página del Ministerio de Trabajo, por ejemplo, si les interesa, capaz que lo saqué, que estaba, no, me lo saqué, sí, estaba la página de la NEP que tiene toda la normativa, o sea, toda la normativa está, si ustedes lo buscan en la página principal de ANEP por normativa, están todas las resoluciones, los decretos, los protocolos, pero estos son como los más grandes como para que tengan esa idea. Después hablamos de que el trabajo y la salud vieron que estaban muy relacionados por el entorno también y el lugar. Eso nosotros en salud laboral se habla de condiciones y medio ambiente de trabajo, lo cual como vimos hay una interrelación directa también con la salud, o sea, en dónde desarrollamos y en qué condiciones desarrollamos nuestra tarea pueden condicionar también la aparición de estos factores de riesgo negativos o la enfermedad, ¿no?
Entonces hay factores que a su vez se ve que son laborales, que pueden estar dentro del lugar de trabajo, y otros que son extralaborales, que uno como que ya los trae, ¿no? Pero esas condiciones de trabajo a veces pueden agravar una condición propia. Por ejemplo, alguien que es hipertenso es algo que es extralaboral, lo trae consigo, pero si trabaja en un lugar donde está expuesto a mucho frío, por ejemplo, ¿no? O mucho estrés y que eso le genera subidas o crisis hipertensivas, obviamente las condiciones de trabajo pueden estar siendo favorables para que genere descompensaciones de su patología crónica y que eso requiera ajuste de medicación o bueno, o ajuste, o ausentismo, cambio de lugar de trabajo, etc. Entonces hay aspectos que están vinculados a la seguridad y a la higiene del lugar de trabajo. Ahí con el compañero Rodrigo lo que se ve toda la parte de seguridad, todas las condiciones, Eso lo vamos a ver más lo adelante. vamos a ver más adelante para ampliar. El ambiente físico, la organización del trabajo, las horas de trabajo, los turnos, tiempos de descanso, la remuneración es muy importante. Más allá de lo económico, lo que ganamos en la forma de contratación. Por ejemplo, no es lo mismo el que es interino, ¿no? Que el que es contratado, como el que es efectivo, presupuestado. Trabajador independiente. Trabajador independiente. Son todas características que hacen a la forma de contratación y que eso también genera lo que llamamos inseguridad o Precarización. Y que todo esto reúne el término condiciones y medio ambiente de trabajo, que ustedes lo pueden encontrar en muchos lugares cuando se hablan de CIMAC, que corresponde a esto, ¿no? Aquellos factores laborales y extralaborales que van a influir en nuestras condiciones y medio ambiente de trabajo. Y después en lo extralaboral tiene que ver también acá la recreación, el oficio, pero la educación. Y en la educación, cuando hablamos de educación, es el nivel de formación que tiene cada trabajador. Es distinto el abordaje que vamos a ver. No le podemos explicar o a veces pretender que alguien que tiene una formación menor, que solo tiene estudios primarios o secundarios incompletos, tenga la misma noción. Entonces vamos a ver que de repente hay cosas que le vamos a tener que explicar o formar a aquellas personas que no están formadas en algunas cosas, porque para entender, por ejemplo, los riesgos laborales y la conducta del autocuidado, es fundamental trabajar también en capacitar a esas personas, ¿no? Bueno, acá un poco de la seguridad, lo que nombrábamos con Rodrigo, ¿no? Hablar Sí. de... Algo importante, lo destacábamos recién, la actividad laboral que por sí misma tiene asociados riesgos. El gran objetivo siempre, en términos de las condiciones de trabajo y otros factores, es orientar hacia el control de los riesgos, pero tenemos que poder dimensionar y asociar que todas las actividades laborales tienen implícitos riesgos y peligros asociados, ¿sí? Por lo cual, el gran objetivo, decíamos, y los grandes esfuerzos en términos de promover una identificación de esas situaciones con el potencial de generarnos una lesión a nosotros, a otros compañeros o una afección a las propias instalaciones, están en promover algunas medidas que garanticen el control, ¿sí? de esas situaciones, de esas condiciones, a los efectos de evitar que podamos salir lastimados o lesionados o afectados en algún grado en el desarrollo de nuestra actividad. Recién hacíamos referencia a dos conceptos y vamos a aprovechar la oportunidad para definirlo, el concepto de peligro y el concepto de riesgo, que en términos generales, quizás a la gran mayoría de nosotros nos puede resultar cuasi sinónimos, pero desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista legal inclusive, es importante precisar y tienen sus diferencias. Si bien están de alguna forma relacionados, cada uno tiene su alcance. Cuando hablamos de peligro, nos referimos a toda condición, fuente, ¿sí? O acto con el potencial de provocar una lesión, es decir, una afección sobre las personas. Y también el potencial de poder impactar negativamente, es decir, en términos de daños, hacia las instalaciones o procesos. Cuando definimos riesgo, en realidad referimos a un término que contempla distintas dimensiones, ¿sí? Se denomina a la combinación de la probabilidad, es decir, qué tan probable es que ocurra, ¿sí? Efectivamente, una afectación, una consecuencia negativa en términos de lesión o daño sobre las personas en caso de que pueda materializarse la condición, ¿sí? Se denomina la combinación de la probabilidad de que este peligro realmente produzca, ¿sí? Una consecuencia negativa, una lesión, un daño
y hablamos siempre de la consecuencia más esperable, ¿sí? Esos son los elementos que de alguna forma van a condicionar el nivel de riesgo que asociamos a la tarea, a la manipulación de algún medio de trabajo o a las condiciones en las cuales desarrollamos la actividad. Tenemos algún ejemplo allí para tratar de hacer la referencia al elemento de peligro y de riesgo, ¿sí? Fíjense en que estamos haciendo referencia a un cable, básicamente, a un conductor eléctrico, ¿sí? Donde ese conductor eléctrico, ese cable, lo que tiene por dentro, en el caso de estar sometido a tensión, es el pasaje de la corriente eléctrica. Podemos ver inclusive que está algo degradado la cobertura, ¿sí? del conductor eléctrico. Bueno, la corriente eléctrica en sí mismo ya representa el potencial de poder generarnos una lesión a nosotros, por ejemplo. Por lo tanto, el peligro está. La corriente eléctrica transitando los equipos de las oficinas o el suministro de la propia corriente eléctrica o la iluminación del salón, está ahí, está presente. El peligro está. El riesgo va a estar asociado eventualmente a la exposición que se dé a esa situación peligrosa, en este caso el pasaje de la corriente eléctrica, y eventualmente cómo lo manipulamos. Allí tenemos el ejemplo particularmente de una persona entrando en contacto con el cable que tiene la aislación rota, deteriorada. Bueno, allí el riesgo claramente es mucho mayor en términos de exposición, en términos del contacto de ese elemento conductor de la corriente eléctrica, porque la cobertura está degradada, por ejemplo, ¿sí? Pero, a ver, la corriente eléctrica es algo que está presente en nuestros entornos de trabajo. Ahora, porque esté presente no quiere decir que siempre representa una situación de un nivel de riesgo elevado. Va a depender mucho de las condiciones en las cuales se interactúe con esa corriente eléctrica, del estado de los elementos conductores, por ejemplo, ¿sí? De las prácticas de trabajo, entre otros aspectos. Bueno, en términos de clasificación, le damos este paso a Leti. Esto es simplemente una forma de ordenar la información. No es para que nosotros tengamos que promover en detalle y saber cómo se clasifican los riesgos, pero esto desde el punto de vista técnico, desde el punto de vista de las praxis, en términos profesionales, ayuda mucho a trabajar la identificación y la clasificación de estos factores de riesgo asociados. Y ahora Leti les comento un poquito allí. Sí, en realidad nosotros vamos a hacer hincapié en algunos de estos riesgos que son como los más frecuentes dentro del ámbito educativo, pero como verán, son muchos los riesgos y que están, como decíamos, separados para entenderlos, ¿no? Pero sí ocurren todos a la vez, porque la eliminación está junto con la postura, con la carga física, con los factores psicosociales, o sea, el estrés en el que estamos sometidos, el turno, los agentes contaminantes, desde el alcohol en gel que se utilizaba para la limpieza, los agentes biológicos, ahora empiezan las gripes, lo que tiene que ver con la vacuna, o sea, todos estos factores están todos juntos ocurriendo generalmente en un lugar de trabajo. Y en condiciones variables, son Variables, dinámicas. claro. El nivel de riesgo de un factor en particular puede variar en función de las condiciones del momento del día. Del mes, el Del mes. biológico, ¿no? Tiene Exacto. que ver con los gripes, los inviernos. Y del puesto de trabajo, ¿no? Y de la tarea que se realiza también, ¿no? Claro. Que eso uno puede predominar sobre el otro dependiendo de la tarea que realiza cada uno. Distintas personas pueden asociar distintos niveles de riesgo en función de la misma tarea, por ejemplo. Y como les decíamos, vamos a hablar un poquito de los riesgos psicosociales y del estrés laboral. Este año, el 28 de abril, es el Día de la Salud y Seguridad en el Trabajo, es el Día Mundial, ¿no? De la OIT, que es la Organización Internacional del Trabajo. Justamente lo que habla es de los riesgos psicosociales. Nosotros vamos a sacar después en la página de la NET un cierto comunicado sobre este tema, ¿está? Pero, y hay un seminario específico que lo va a hacer la psicóloga. Les digo, les decimos para que estén atentos a los próximos seminarios web que van a ver en los próximos meses. Está contemplado en el calendario uno específico de riesgo psicosocial, uno específico de manejo de las emociones, y van a haber otros seminarios con la psicóloga y con otros compañeros para profundizar en ellos, porque son temas muy amplios y que llevan, como solo ellos, un seminario entero, ¿está? Pero sí tener en cuenta esto, que el riesgo psicosocial del estrés laboral, en lo que tiene que ver en la educación en general, es uno de los riesgos más importantes a tener presente. ¿Ah? Y ahí, bueno, tenemos la definición de la OIT, que le vamos a leer, que definió los factores de riesgo psicosocial, los peligros psicosociales, en el año 1984.
en términos de la interacción entre el medio ambiente de trabajo, el contenido del trabajo, las condiciones de organización y las capacidades y necesidades y la cultura del trabajador, las consideraciones personales externas al trabajo que pueden, en función de la percepción y la experiencia, tener influencia en la salud, el rendimiento en el trabajo y la satisfacción laboral. ¿Esto qué quiere decir? Que hay muchos elementos que tienen que ver con los riesgos psicosociales, como por ejemplo son la carga de trabajo, el tipo de trabajo, el horario que uno le dedica a su trabajo, si tiene que trabajar solamente dentro de su horario o se tiene que cerrar tareas por fuera a su casa, por ejemplo, el multiempleo, la doble presencia, cuando la persona tiene que trabajar en su lugar de trabajo, pero además tiene que, por ejemplo, hacerse cargo de un familiar, tiene que hacer cargo de los hijos, El horario, el horario, por ejemplo. el horario de poder almorzar, si tiene horario para comer, si tiene un lugar para comer tranquilo, un espacio adecuado. Eso, digo, son todos elementos que lo que tienen que ver con el riesgo psicosocial y el estrés, que es lo que habla la definición, ¿no? Los imprevistos que pueden surgir, la violencia en el trabajo, la conflictiva laboral, el vínculo con los compañeros, la organización del trabajo, eso es muy importante en lo que tiene que ver con los riesgos psicosociales, lo que es la organización del trabajo, son todos elementos y factores que hacen a los riesgos psicosociales. Para ahí yo, como les decíamos, va a haber algo específico, pero no dejar de nombrarles que hay tips para pensar en trabajar en esto, ¿no? En cómo mejorar esos factores. Bueno, parte de eso tiene que ver con el ejercicio físico, ¿no? La actividad física ayuda mucho a lo que es no solo lo físico, sino lo salud mental también. El tener un proyecto de vida y de trabajo, o sea, que el trabajo no solo sea nuestra vida, o sea, a veces hay otras culturas, ¿no? Que uno trabajaba más como para vivir, sobre todo las generaciones más grandes que veníamos, eso lo vemos con las generaciones nuevas, donde ahora se trabaja más como para vivir, y antes siempre era vivimos para el trabajo, ¿no? Entonces son esas personas que trabajan toda la vida y solo piensan en el trabajo, no tratan de ir a trabajar en condiciones que no están buenas o por soportar determinadas condiciones de trabajo porque estábamos como acostumbrados a eso. Y eso es bueno de tener también eso, un proyecto de vida y de pensar en que nuestro trabajo es eso, es parte de nuestra vida y no sea solo eso. ¿Tá? Desarrollar distintas habilidades de afrontamiento, o sea, sabemos que el riesgo psicosocial es uno de los más importantes en la educación, entonces, si yo soy docente, en mi caso fui docente ya 6 años, pero de la UDELAR, pero los otros compañeros que son docentes, allá Rodrigo, bueno, Sandra que fue adscrita y eso, sabemos que hay que prepararse también para tener esas habilidades de afrontamiento, o sea, cómo manejar el estrés. Tendré que tener técnicas, herramientas, tener pausas activas, cómo manejar esas emociones, controlarlo, para que eso no me repercuta en mi salud y permita que yo pueda desempeñar mi tarea. Nosotros incluso como médicos sabemos que estamos expuestos, por ejemplo, a riesgos, a trabajar con la vida, la muerte, la enfermedad, dar malas noticias. Entonces tenemos que capacitarnos o tratar de generar herramientas a través de eso, de las capacitaciones en manejar esas emociones para que no nos enfermen, ¿no? Muchas veces vemos que hay personas que acá en la junta médica o algo como que falta un poco esa preparación para las tareas. Y tiene que ver con el desconocimiento de los riesgos a los que están expuestos, ¿no? Y el desarrollo de habilidades de afrontamiento, ¿no? Y el poder separar una cosa de la otra, eso nos va a ayudar a poder trabajar de forma plena y en mejores condiciones, y como siempre hablamos del bienestar, ¿no? Y de un bienestar favorable en el trabajo. Pero lo importante es las habilidades que uno desarrolle y bueno, y la concientización y saber si estoy preparado también para realizar esta tarea, ¿no? Si tengo habilidades para hacerlo, si no tengo habilidades para hacer esta tarea. Bueno, y reconocer eso también, ¿no? Reconocer para lo que estamos preparados y lo que nos resulta fácil y lo que vemos que no podemos, porque a veces no podemos y bueno, también en ese caso, dar un paso al costado si vemos que nos está haciendo mal por ese esfuerzo constante de hacer algo que no nos gusta hacer también. O que no nos sentimos preparados, que hay que capacitarse, hay que ir a la terapia, hay que buscar herramientas, ¿no?
Bueno, la carga física también tiene que ver con la parte de la tarea ergonómica, la postura, las patologías de columna son las más frecuentes también dentro de las patologías que vemos dentro de la educación y dentro de la NEM, las patologías de columna han sido una de las más frecuentes y todo lo que tiene que ver, por eso lo nombramos acá brevemente, lo que tiene que ver con la postura. Recordar que tener no solo una silla ergonómica que se adapte, sino que a veces por más que tengamos una silla correcta, con apoyo lumbar y todo, no nos sentamos correctamente, no utilizamos correctamente la altura, de lo que tiene que ver con los monitores, que se puede regular a veces con levantar un poquito la altura, ¿tá? Eso también demuestra que las patologías no solamente son multifactoriales, o sea, que no solamente es una persona que está levantando peso, a veces uno piensa que el problema de columna lo van a tener más frecuentemente los auxiliares de servicio, mantenimiento, que sí tienen mayor ejercicio físico o carga física, pero el estar sentado en una oficina o el docente que está dando una clase, parado, sentado, también tiene mucho riesgo físico, ¿tá? Que tiene que ver con esto de Ahí la está. postura. Y eso que vamos a ver más adelante cuando hablemos de docencia indirecta, muchas veces también, que lo vemos a diario, que la solicitud de docencia indirecta por patologías de columna, y muchas veces se le asignan tareas administrativas, no de docencia indirecta, sino tareas administrativas, y la persona pasa a estar prácticamente la mayor parte de su jornada laboral, y más porque se cuenta como hora reloj, no hora docente, sentado frente a una computadora. Entonces, a veces es contradictorio porque es por un problema de columna que se solicita docencia indirecta y pasan a hacer una tarea que, aunque parezca que no hay un esfuerzo, también hay un esfuerzo estar sentado frente a la computadora la mayor parte de la jornada laboral. Entonces, hay que hacer todo un análisis general de la situación con respecto a la tarea que se asigna y el puesto que uno está y, bueno, cómo mejorar esas condiciones para que no sea un riesgo para la persona, ¿no? Ahí va. Para los que sí manipulan carga, traíamos para recordarles, sobre todo para los que tienen, como decíamos, personal a cargo, auxiliar de servicio, mantenimiento o choferes, ¿no? Que los límites de carga, o sea, cuánto uno levanta de peso, está reglamentado. Hay un decreto, el 423 del año 2007, que ya hablaba de tener unos máximos de 25 kilogramos para levantar una persona solo. Igualmente, siempre que se pueda minimizar eso, o sea, no quiere decir que sí o sí tengo que levantar hasta 25, o sea, si hay algo de 10 kilos, pero yo tengo un carrito con el que lo puedo llevar, por ejemplo, cuando sirven la comida, ¿no? Que a veces andan con las bandejas o con las jarras en la mano, jarras grandes o pesadas, si se puede implementar un carrito chiquito donde se puedan poner las cosas y llevar, ir distribuyendo en ese carrito es mejor, siempre todo lo que se pueda disminuir y mecanizar es mejor. Las ollas grandes, Ah, reaccionando. ¿Comentás? ¿Querés decir? Lo de las ollas, decíamos, la gente que trabaja en cocina, muchas veces vemos esto con patología de columna o osteoarticular, y bueno, es porque no tienen que manipular una olla grande, ¿no? Para colarla, para todo, lo pueden ir fragmentando con una jarra en más chico, ¿no? Claro, y ustedes, bueno, que tienen personal a cargo, también pues, capaz que más allá de no exigir levantar ese peso por encima de la normativa, que en ese caso siempre tienen que hacerlo entre dos personas, también si pudieran conseguir esas herramientas, esos medios para que las personas no tengan que hacer esa carga. Por ejemplo, los carritos para transporte de todos los productos de limpieza, eso ayudaría mucho, o que los palos sean palos largos para la barril, cuando se lavan los pisos, Digo, son todos elementos que van a ayudar a que la persona se sienta mejor también y contar ustedes con un personal de auxiliar de servicio que pueda realizar todas las tareas diferentes a su cargo. Puede resultar trivial quizás en el día a día, es decir, que el peso de un balde con agua no representa nada significativo desde el punto de vista de la afección, pero lo que tenemos que poder dimensionar es la afección en el tiempo y el acumulado y la reiteración de día tras día, estar recorriendo escaleras, estar subiendo a mesadas, bajando baldes con agua o trasladando bolsas de residuo, cualquier otro elemento que representa un peso para el desarrollo de la tarea. En este sentido, y particularmente si lo pensamos en la columna vertebral, la acumulación es lo que en definitiva puede representar el mayor de los problemas. Esa reiteración en el día a día, quizás no en función de una lesión puntual por un sobreesfuerzo en concreto, sino el acumulado de años que luego termine degenerando significativamente la salud. Por lo tanto,
no deberíamos de prescindir por más poco significativo que represente el peso en el desarrollo de la tarea en el día a día. Ahí va. Y bueno, y dentro de las medidas que podemos adoptar, que ya fuimos nombrando algunas, está la medida de la organización, o sea, generar ese modelo en el cual sabemos que a veces depende, bueno, de la cantidad, por ejemplo, de personal que disponemos. Ahí se habla de la organización, De los medios de trabajo. claro, cómo se distribuye, porque no tengo solo 2 auxiliares de servicio o 3 para toda la escuela, todo el liceo, bueno, cómo les distribuimos la tarea. Se puede rotar, que un día uno haga una parte y otro día otro haga otra, para no sobrecargar a nadie, haciendo siempre la misma tarea, que, por ejemplo, capaz que los servicios higiénicos, limpiar los baños, que se tienen que agachar y todo es algo que no les gusta, bueno, rotarlo, que no todos hagan la misma tarea siempre, para esto generar mayor autonomía también en el hecho de participar a los trabajadores en ellos mismos, decirles, ¿no? Si hay posibilidades, dentro de qué tareas son las que se sienten más cómodos hacer. Entonces, de repente uno dice, a mí me gusta más hacer el patio, a mí me gusta más, ¿no? Y bueno, y después dentro de eso, ver qué es lo que se puede hacer realidad o no. No, no todo se puede contemplar, lamentablemente. A veces vemos esto, que hay uno enfermo, uno con tarea disminuida y tienen un solo trabajador que es el que puede hacer todas las tareas, entonces es el que después se ve sobrecargado. Entonces, ahí en función de eso es que entiendo que están las dificultades que muchas veces ustedes atraviesan para poder llevar a cabo la tarea final, que es mantener limpio el centro educativo. Sí, la cantidad de personas vinculadas al desarrollo de las tareas del día a día y los medios disponibles para el desarrollo. También es muy importante poder identificar cuáles son el conjunto de los medios necesarios, si tienen el estado adecuado, las condiciones adecuadas, los medios con los que trabajamos, para poder oportunamente hacer la gestión de la solicitud o eventualmente planificar una compra, ya sea con una partida y demás. Todos estos elementos que de alguna forma hoy vamos a estar poniendo sobre la mesa tienen por finalidad el ayudarnos a organizar las tareas para que el impacto potencial sobre la salud sea el menor posible. Y eso claramente necesita un involucramiento, una participación y un análisis, en definitiva. Bueno, para lo que hablamos, justamente la formación, la capacitación es parte de lo que podemos hacer para ayudar también a los trabajadores a tener que justamente esto de la cultura del autocuidado, o sea, cuidarse parte de conocer y estar al tanto de los riesgos a los cuales estamos expuestos, y por eso hacemos estos seminarios. Vamos a tener un seminario puntualmente para auxiliares de servicio, otro para personales de gestión, docentes y administrativos, uno para choferes. O sea, estén atentos al calendario, porque cada tarea, como dijimos, tiene sus riesgos en mayor o menor medida dentro de los que hablamos del grupo, ¿no? Muchas veces sabemos que la formación en el espacio de trabajo representa una barrera para el desarrollo rutinario de las tareas. Desde la ANEP, esto es algo que tenemos que poder dimensionar. Se promueve la formación y particularmente si tenemos funcionarios desarrollando su actividad dentro del horario de la formación y entendiendo la importancia de la formación, bueno, tratar de organizar también los tiempos para que el funcionario pueda participar, ya sea en el horario de trabajo, de las instancias formativas, porque vemos el peso muy significativo que tiene en materia de control de los riesgos asociados al desarrollo de la labor y el acceso a la información, particularmente. Estos seminarios son como ¿no? 100% online, quedan grabados, o sea que después lo pueden bajar, el material también queda en PDF, estas diapositivas después van a estar en PDF para que ustedes las puedan descargar, o sea que las puedan tener o ver el video en otro momento, en otra oportunidad. Lo bueno es que si están en el momento, permite la interacción de contestar preguntas y dudas que se puedan sacar, que cuando está grabado ya no. Pero bueno, sepan que están todos estos cursos para hacerse. Lo que es la pausa activa y el estiramiento dentro de la oficina ayuda también a la patología de columna, a disminuir los riesgos psicosociales también, ¿no? La pausa, y nos había faltado, acá nos pusimos lo que es la fatiga visual, que también el permanecer muchas horas frente a las pantallas genera fatiga visual. Entonces, en esta pausa activa que hablamos dentro de la oficina, es también sacar un poco la vista de la pantalla, hacer ejercicios de movilidad con los ojos. Ahí va, hay algunas reglas que hablan como para mnemotecnia, para acordarse, cada 20 minutos, 20 segundos, mirar algo que esté más de 20 centímetros de distancia. Pero bueno, Unos 20 pies son unos 6 metros. Pensemos en el fondo de nuestras oficinas, una pared alejada, como para aliviar un poquito la sí, fatiga. siempre todo.
Claro, Sí, no. hay oficinas que no No, tienen no, ese es electrónico. sacar la vista de la pantalla, más que nada es pestañear mucho, mover los ojos. Tulio sé que está con la mano levantada, pero no sé si querés anotarlo la pregunta y lo vemos ahora al final. Eh, entonces vamos a avanzar un poquito para no sobrepasar, ya son 9:40. Lo que tiene que ver con, entonces, de los riesgos, los peligros, como dijimos, pueden ocurrir, hablamos de accidentes y de enfermedades acá, Rodrigo nos va a comentar lo que decimos por incidente y por accidente, que Sí, son situaciones en de el riesgo. sentido de ampliar un poquito Sí, las no de definiciones. peligro y de riesgo. Sí, lo que vamos a hacer ahora es poner el foco particularmente en aquellas situaciones que muchas veces desestimamos, porque quizás no generaron la consecuencia negativa sobre la persona, pero sí claramente tienen el potencial y representan una oportunidad de trabajar el control de los riesgos. En este sentido, es que nos referimos al concepto del incidente. Decimos que un incidente es un evento que surge durante o transcurso del desarrollo de la actividad laboral de manera imprevista, es decir, es un evento no deseado, no planificado, que interfiere con la normalidad del desarrollo de nuestra actividad, ¿sí? De nuestras rutinas, básicamente. Definimos el incidente y este evento que no necesariamente tiene que ocasionar una lesión o un daño en las instalaciones. Este es el elemento más significativo del concepto del incidente. Si representa que hay una situación con el potencial, ¿sí?, de generar una lesión, pero aún no la ha materializado. Un ejemplo de esto podría ser una patinada en un pasillo, ¿sí? O un tropiezo en un lugar de las instalaciones que todo el mundo se tropieza, pero nunca terminamos generando una Sí, lesión, una dentro caída de los significativa. accidentes hemos visto muchas veces que nosotros acá estamos haciendo como un seguimiento, llamamos cuando nos denuncian casos de accidentes, la caída es la causa más frecuente. En las caídas vemos, por ejemplo, una raíz de un árbol en un patio de recreo que está levantada o a la entrada de la escuela. Esa raíz muchas veces, muchas personas se tropiezan, pero nadie se lastimó, entonces es un incidente. Claro, nunca se reportó, nunca se centró la Hasta atención que porque uno se cae y se quiere una pierna. y ahí rompen todas las alertas. Cuando nos referimos al concepto de accidente, siempre hablando en el marco de la actividad laboral, del trabajo, nos referimos también a eventos que surgen durante el transcurso de la actividad laboral de manera imprevista, también un evento no deseado que también interfiere con la normalidad de la actividad realizada, pero que sí repercute negativamente de forma significativa sobre la salud de las personas en términos de una lesión u otra afección, o que eventualmente han tenido un impacto significativo en términos de daños sobre las instalaciones. ¿Sí? A nosotros nos interesa mucho que desde el lugar que cada uno de nosotros vincula con la ANEP pueda tener presente estas situaciones, porque claramente son situaciones que ameritan y están exponiendo la necesidad de adoptar medidas de prevención, de protección, para evitar que otras personas puedan salir lesionadas o que hayan impactos negativos sobre las instalaciones, ¿sí? En este sentido, la idea es referir a estos eventos como un elemento de información muy sensible que va a favorecer mucho el control de los riesgos asociados. En cuanto a la normativa, está la ley de accidentes laborales a nivel país, que es la 16.074, en el cual los seguros de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales están reglamentados a partir del hospital, del Banco de Seguros, quienes los atienden en Montevideo, en el interior son las distintas mutualistas, pero para lo que tiene que ver los estados, o sea, los entes públicos, autónomos o departamentales, no están obligados a que todos los trabajadores estén amparados en esa ley, o sea, en esa póliza del banco. Esto está reglamentado por esta ley, la 16.134, en su artículo tercero, donde nombra que solamente va a comprender o tiene la obligación a los trabajadores que hacen tareas manuales o de riesgo. De ahí es que no todos los que trabajamos en ANEP tenemos derecho, digamos, a la asistencia en banco de seguros. No quiere decir que lo que tengamos no haya sido un accidente. ¿Se entiende? Sí fue un accidente de trabajo, yo me trompecé, me caí de la escalera porque estaba resbaloso el piso, porque era un día de mucha humedad o estaba lloviendo, me caí en mi lugar de trabajo, me pude haber hecho un esguince o una fractura del tobillo. ¿Fue un accidente de trabajo? Sí. ¿Dónde me voy a asistir? Bueno, como en mi caso soy un personal no docente,
y no hago tareas de riesgo, no está contemplado para los médicos, por ejemplo, que tengamos seguro. Entonces, me voy a ir a mi prestador de salud a atenderme. Pero igualmente fue un accidente. Eso es justamente lo que estamos trabajando en virtud del protocolo de accidentes, de poder diferenciar qué es un accidente y qué significa estar o no en esa póliza. Estas leyes ¿Ah? básicamente lo que establecen es la obligatoriedad, ¿sí? O no, de las organizaciones en general de contratar una póliza de seguros frente a accidentes de trabajo para sus funcionarios. En el caso de la ANEP, particularmente en su rol de ente, no está obligada a contratar una póliza para todos sus funcionarios y es por eso que muchas veces surge la inquietud o la duda si un funcionario que desarrolla tal actividad tiene la póliza y debe ser atendido por su prestador de salud o debe ir al banco de seguros. Bueno, la realidad es que depende mucho del tipo de vínculo que tenga el desarrollo de la actividad con el subsistema, con la NEP en definitiva, ¿sí? Ahora, que una persona salga lesionada de su entorno de trabajo o en el desarrollo de su actividad laboral, como destaca Leti, sigue siendo un accidente o una situación que amerita el registro, la comunicación y el análisis, más allá de que tenga la cobertura o no de parte del Banco de Seguro del Estado o de su prestador de salud. ¿Sí? ¿Por qué? Porque es información muy sensible que va a meritar un seguimiento desde el punto de vista clínico eventualmente y la adopción, la promoción de medidas de control para evitar que otras personas puedan salir lesionadas. Acá nosotros, más allá de la definición de accidente, que ya la fuimos nombrando, este es el formulario de accidentes que está dentro de este protocolo, ¿tá? Este es el protocolo de actuación ante ocurrencia de accidentes de trabajo dentro de la ANEP, que también es la circular 13 del 2023, la pueden descargar, está en la página, recomendamos tenerlo por lo menos impreso o haberlo leído alguna vez, donde parte de las cosas que se plantean es como un anexo, es este formulario de accidentes. Este formulario nosotros hablamos de que lo llenen, ya sea en un accidente, en uno que está todos, por ejemplo, lo mandan a recursos humanos y ellos son quienes finalmente le van a decir quién está en la póliza y quién no. Exacto, desde el punto de vista del procedimiento lo que está establecido es el reportar el evento, bueno, lo reportamos todos. ¿Hacia dónde? Y hacia el equipo de gestión humana, recursos humanos de cada uno de los subsistemas. Los equipos de gestión humana se van a encargar de orientarnos desde el punto de vista si este trabajador va a ser atendido o va a haber que reportarlo al Banco de Seguro del Estado o eventualmente a su servicio de salud. Hablamos en términos del trámite. Obviamente que cuando constatamos una lesión de una persona sin la inmediatez necesita una asistencia médica, bueno, avanzaremos y promoveremos lo necesario para que sea atendido en términos ágiles por un servicio de emergencia médica móvil o la visita a una puerta de emergencia. Estamos refiriéndonos al trámite administrativo, ¿sí? Que frente a cualquier evento, en términos de accidente, en términos de lesiones de un funcionario, hay que reportarse hacia los equipos de gestión humana, completando este formulario y allí se orientará, se nos asesorará y eventualmente se comunicará al Banco de Seguro del Estado, se le informará al funcionario, a la jefatura, que sea atendido por su prestador de salud. Pero es muy importante el elemento de la comunicación. Claro, vamos a tener un taller también próximo que es justamente de actuación en caso de accidentes, que es ahora el 28 de abril. ¿Tá? Pero simplemente recordar que es muy importante, más allá de la atención que puedan tener, como decíamos los trabajadores, que es lo primero que vamos a tratar de, ¿no? De pasó un accidente, llamar a la emergencia móvil, como decíamos acá, no todos los centros tienen, primaria, secundaria, UTU está negociando, ahí el tema de la Depende del lugar del país. depende del lugar del país, si tienen o no acceso. Pero bueno, más allá de la asistencia médica, que donde sea que le corresponda, ya sea banco de seguro, si el trabajador va a su prestador de salud, lo van a certificar como BPS, como una licencia de una gripe, de una enfermedad común. Ahora, si lo está siendo asistido por el banco de seguro, es importante que sepan que el banco de seguro, mientras están en asistencia, no les brinda un certificado como el BPS, ni llega a nuestro sistema automáticamente como pasa con BPS. Por eso es muy importante reportar a cada gestión humana y dentro de lo que habla el protocolo es reportarlo a la Dirección Sectorial Salud, para que también desde el mismo funcionario lo sepa, es que tiene que avisar para que desde el servicio médico, cualquiera de nosotros, los médicos de acá del servicio, le va a ingresar la licencia por el banco de seguros, porque si no, no llega
pasa esto que hay gente que está faltando, nos ha pasado hasta 2, 3 meses, que lo reportan, ¿no? La dirección diciendo hace 60 días que no va y en nuestro sistema no figura nada. ¿Por qué? Porque lo presentan a veces en su lugar de trabajo, pero no sigue el trámite. Entonces, en gestión humana no le figura que esa persona está con licencia médica. Porque Y a nosotros tampoco. y a nosotros tampoco. En síntesis, es muy importante poder trabajar la comunicación y tenerlo claro desde quienes de alguna forma llevamos adelante y lideramos equipos, que cualquier atención en el Banco de Seguros del Estado o cualquier tratamiento que se esté desarrollando, no devuelve, no le da a la ANEP, al funcionario generalmente, ninguna documentación ni la registra en las plataformas en las cuales tenemos acceso. Por lo tanto, no hay una forma automática de registro para saber si ese trabajador está siendo atendido por el Banco de Seguros del Estado. Es necesario precisar la comunicación hacia la Dirección Sectorial de Salud de parte de cada dependencia para poder acreditar esa atención en los sistemas de la ANEP, ¿sí? Y que allí sí surja la información a la vista. Y además para tener también la organización del suplente, por ejemplo, hasta cuándo, ¿no? Porque como yo no sé hasta cuándo está certificado, ustedes podrán decir, sí, se cayó, tuvo un accidente el lunes, fue al banco de seguros, pero después no sé más nada. No sé si va a seguir hasta el viernes, hasta el martes, si fue algo que le dieron el alta en el día. Ustedes generalmente la comunicación es con el mismo trabajador, que lo llaman y le preguntan cómo le fue, pero tiene que haber algo que quede registrado. ¿Y para qué también hablamos de los registros? Bueno, hasta la circular 34 del año 2024 que habla, así como en el artículo 50 para los docentes, el hecho de que si tuvieron un accidente laboral, esos días, ya sean 2, 3 días, una semana, un mes, 2 meses, el tiempo que necesitaron asistencia médica por ese accidente, no influya ni en el presentismo, ni en la actividad computada o en la docencia de aula en el caso de los docentes. ¿Tá? O sea que si nosotros acá cuando nos llega el servicio médico la solicitud de amparo a esta circular por un periodo de licencia, si nosotros no tenemos que hubo un reporte de un accidente, no podemos saber que eso que le pasó en el lugar de trabajo o fue a consecuencia de tal accidente. Ahí está. Entonces, cuando se genera ese expediente solicitando ser amparado por el artículo 34, nosotros necesitamos la mayor información posible para saber si efectivamente queda amparado y si hubo un accidente laboral. Entonces, es importantísimo tener el formulario que mostramos hoy, que sea completado por la dirección de la institución donde existe la persona. Tiene que venir acompañado a su vez también por la certificación médica. Y certificación médica no, porque no lo hay, sino por la información médica, ¿no? La historia del banco de seguro o del prestador de salud, si no fue el banco de seguro porque fue un docente y lo atendieron por el prestador de salud, pero necesitamos toda la mayor información médica necesaria, pero a su vez también todo el registro administrativo proveniente del centro educativo donde surgió la situación. Entonces es importante que ustedes lleven ese registro y esa planilla que mostramos hoy. Después, de acuerdo a la información brindada, es que se va a decidir si, bueno, si correspondió un accidente laboral o no, y si se correspondería el amparo a esa circular para que no le afecte, como dijimos, el presentismo, la actividad computada, ya sean docentes y no docentes. Para los no docentes, a veces es más sencillo para nosotros poder determinarlo, porque ya nos viene la información del banco de seguro, del banco de seguro, en el no docente. Por eso, no docente, pero por eso, no docente es banco de seguro. De servicio, por ejemplo. Pero del banco Claro. no, pero el banco de seguro pero yo estoy diciendo que para nosotros responder la circular 34 cuando es un no docente, un auxiliar de servicio que estuvo siendo atendido en el banco de seguro, es más sencillo porque ya tenemos ese aval del banco de seguro que dice, sí, esto fue un accidente laboral, se reconoció. Entonces, cuando contamos con esa información es más sencillo. Ahora, cuando se trata de un docente que no fue al banco de seguro porque no le corresponde por las pólizas, ahí se nos complica más. Entonces, la mayor información que nos brinden del centro o de gestión humana es necesaria para nosotros poder responder y resolver esa situación. Claro, no, yo lo que decía era porque llega de BPS. Entonces a veces cuando van al BPS, Estamos hablando distinto. claro, por eso, para no entreverar es eso, ¿tá? Que ustedes pasen la mayor información. Claro, no, porque yo pensaba en eso, en lo que nos facilita a nosotros
el que si es BPS no sabemos si eso fue por un accidente o fue por una gripe o algo propio de la persona que fue al BPS, ¿no? La circular habla también de hechos de violencia, eso se está trabajando. No, pero lo que nombra la circular y que nos llega también amparo de la circular por hechos de violencia. Habrán escuchado las noticias, nosotros todavía no llegó una circular puntual del protocolo de violencia, o sea, formal, pero hay un protocolo que, bueno, está en la vuelta, ya se va ahora en poco tiempo volver a notificar sobre ese protocolo, y bueno, lo mismo que esto es fundamental la notificación de que ocurrió un hecho de violencia dentro del lugar de trabajo para también lo mismo, poderlo abordar el problema, pero a su vez que quede ese registro para todas las otras implicancias que tiene administrativas. Tengamos presente que cuando hablamos de trámites administrativos, el análisis o la toma de decisión en función de la situación en concreto data muchas veces de meses atrás. Por lo tanto, los registros oportunos, a tiempos, los elementos que evidencian esos hechos son fundamentales a la toma, para la toma de decisión. De ahí la importancia de fortalecerlos, porque claramente hemos identificado que tenemos un déficit institucional en ese sentido. Y con el objetivo de garantizar los derechos y la aplicación de los marcos regulatorios, bueno, los registros tienen un peso muy valioso, ¿sí? Y claramente a todos nos va La normativa. a todos nos va a venir muy bien y nos va a, de alguna forma, generar satisfacción que se reconozca eventualmente que tuve un ausentismo en función de un accidente, por ejemplo, y no el desconocimiento en términos institucionales. A consecuencia de los accidentes o las enfermedades profesionales, o a veces es por problemas personales, extralaborales, que pueda requerir una adaptación de tarea. Esto a ustedes les puede llegar un trabajador o ustedes mismos con una nota de su médico o a veces una nota, dice, bueno, yo no puedo hacer más tal tarea, ¿no? No puedo estar más en la clase, no puedo barrer más, no puedo limpiar más. Bueno, ¿cómo vamos a proceder en estos casos para que la decisión no quede solamente en ustedes a veces y en lo que cada uno pueda interpretar, sino que eso quede formal y con el aval de, bueno, del servicio médico que para eso estamos nosotros? Y también con la unidad acá del Departamento de Salud y Seguridad Laboral, que muchas veces la recomendación parte por, como dijimos, condiciones y medio ambiente de trabajo, más allá de que la persona te dice, no puedo barrer, bueno, no puedo flexionar la columna, bueno, como dijimos, tal vez con el uso de una mopa, con un palo largo, no tiene que agacharse para torcer el trapo, entonces puede facilitar que la persona siga haciendo la tarea, pero en otras condiciones de trabajo que le permita no necesariamente dejar de hacer la tarea, sino que cambiar las herramientas que utiliza, o como decíamos esto de que a veces la docencia indirecta se piensa en tareas administrativas y vemos que en realidad no es lo más favorable. Nos ha pasado esto, que vienen a pedir docencia indirecta y lo que en realidad necesitaban era un lugar más cercano a su domicilio, era un traslado y no dejar de ser docente, sino que era por un problema del viaje en el ómnibus o los traslados en el transporte público, por la columna, etcétera. O porque tenía un problema de rodillas y no podía trasladarse, entonces en realidad no era el pasaje a docencia indirecta, era un traslado, y así nos pasa en otras situaciones, o sea que es conveniente que ustedes lo deriven al servicio médico o la nota, lo que presentan, a cada subsistema, ¿no? A la gestión humana, a cada subsistema, y desde allí lo van a derivar al servicio médico para que se dé trámite a ese expediente que va a venir por esa nota, va a generar un expediente con el cambio que solicita el funcionario. Claro, que solicita el funcionario, pero si está, digo, la salud, digamos, que la evaluación médica, digo, entiende que sí, que lo que solicita el funcionario está de acuerdo a su estado de salud, porque hay veces que no es tan así, digamos, ¿no? La solicitud que hace el funcionario no se corresponde, como les decía hoy, con la situación de salud, porque capaz que quiere tareas administrativas con una patología de columna y en realidad capaz que le estamos haciendo un daño mayor si nosotros aceptamos lo que la persona dice, ¿no? O lo que su médico puede informar. Entonces, digo, se hace una evaluación, de acuerdo a la solicitud del trabajador, se hace una evaluación médica y de ahí se resuelve cuáles son las tareas que puede realizar o cuáles no. Nosotros desde el servicio médico siempre apostamos a que la persona pueda continuar en la docencia directa, porque es para lo que se formó, para lo que ingresó al organismo, para lo que estudió.
Entonces siempre uno apuesta a que la persona pueda mantenerse sus tareas, porque muchas veces hablamos de docencia indirecta cuando en realidad no es docencia indirecta, se hacen tareas administrativas meramente, entonces puramente. Entonces, digo, nosotros desde el Servicio de Salud siempre cuando tenemos la entrevista apostamos a que la persona se mantenga en su situación laboral para que pueda sentirse útil y bueno, y confortable en lo que estudió y en lo que aprendió y para lo que tanto se debe haber esforzado para acceder a su profesión, ¿no? Y por eso lo de transitorio. Y por eso nosotros también avisamos a la persona, le informamos que esta docencia indirecta son por plazos determinados, un año como mínimo, para no damos docencia indirecta a menores a un año, pero un año para que la persona evolucione favorablemente, para que pueda hacer un tratamiento y con ese tratamiento pueda retomar después su vida habitual. Entonces, por lo general tratamos de darlo por un año y que pueda después retomar la docencia directa. Solo algunos casos está la circular 89 del 21 que habla de que no requieran volver a ser evaluadas, o sea, situaciones de patologías crónicas, degenerativas, que sabemos que no va a mejorar y entonces no va a volver a la docencia directa. Entonces, en esos casos es que solicitamos de que no vuelva, porque a veces también es para la persona que ya tiene una patología conocida y que sabe que no va a poder volver a dar clases, estar viniendo todos los años al servicio médico, a la junta médica, entrar a la historia clínica, informes, lo administrativo, ¿no? Porque se la dan por un año, entonces hasta el 28 de febrero y después, eso es otra cosa importante. Sí. Que si no hay una resolución en contrario, digamos, mientras dure la docencia indirecta, si no hay una resolución en contrario de que vuelva a la docencia directa, el docente continúa en esa situación. Es decir, nos está pasando que llega el 28 de febrero y le dice, no está todavía la resolución, la persona saca licencia médica, espera, no lo dejan entrar y espera a que se vuelva a ver la resolución. Y muchas veces los tiempos del servicio médico no son los mismos, porque tenemos muchísimas juntas médicas. Entonces ustedes imagínense que si nosotros a ese docente lo citamos en junio de ese año, desde el 28 de febrero a junio, estuvo 6 meses certificado. Entonces, por eso decimos que hasta que no haya una resolución en contrario, siguen esa misma situación, siguen esa docencia indirecta, ¿está? Para que no pierda tiempo en sacar médico y sacarse licencias médicas, que a veces no es necesario. Tiene que seguir trabajando, tiene que continuar trabajando. No es necesario que se certifique, ¿está? Y bueno, después están lo que hablamos del artículo 50, la afectación a la actividad computada, esto es para los docentes. Básicamente tienen plazos también para pedirlo. A veces, como decíamos, si viene un mes después de que se reintegró, ese artículo 50 no lleva trámite. El trámite son hasta 10 días hábiles de reintegrado. Y no todas las patologías. Claro, y más de 10 días de licencia médica. O sea, esto porque a ustedes puede pasar que les piden el artículo 50, bueno, deberían de darle trámite a la inspección y ahí, si es un tema administrativo, no debería seguir avanzando ese trámite. Después las prórrogas, los reingresos, también esto los trabajadores ha pasado que a veces están con los 30 años de docente y si no hacen el trámite de la prórroga les llega el cese automático a veces. Y otro, recordar de los heces indirectas 3 años antes. También, bueno, está, eso es un tema así administrativo. ¿No? Que es si hay problemas de salud y están en docencia indirecta, no se les va a dar prórroga docente, ¿tá? Porque la prórroga docente es para personas que puedan ejercer la docencia directa, ¿tá? En actividad. ¿Se entiende eso? O sea, si alguien está con docencia indirecta por razones de salud, la prórroga, evidentemente. Desde el punto de vista médico, no está apto, porque no puede realizar todas las tareas inherentes a un cargo docente. Lo mismo para el reingreso. ¿Ah? Bueno, los traslados por razones de salud, ya nombramos, ¿no? Problemas que no puedan trasladarse o que requieran estar en un lugar más cercano a su domicilio. En el estatuto de funcionario no docente, ahí tenemos evaluaciones médicas de ingreso, auxiliar, las tareas disminuidas, el cambio de tareas, adaptaciones de tareas. A veces nos ha pasado, ¿no? Recomendaciones nada más. Claro, pero a veces puede requerir el abordaje
con Rodrigo, por ejemplo, de ver el lugar de trabajo, ver si hay un tema de seguridad, ver del entorno, con la psicóloga también, de abordaje. Nos está pasando también con los trabajadores que están entrando por cupo de discapacidad, si bien hay una ley para asesorar, si a ustedes les va a llegar una persona o ya les notifican desde primaria, ¿no? Que con los que más hemos trabajado, hay como una evaluación de la inspección de discapacidad y demás para avisarle al equipo la persona que va a llegar. Si no, ustedes pueden pedir ese asesoramiento acá al servicio médico de qué cosas tengo que contemplar. Por ejemplo, no, si es alguien no vidente, nos ha pasado que han mandado gente con problemas no videntes o algo que no saben cómo trabajar con esa persona en el lugar de trabajo. Entonces, bueno, hay que verlo, evaluarlo para que todas las partes estén trabajando lo mejor posible. Y no que tengan a una persona sentada en una silla sin hacer nada porque no saben qué tarea adjudicarle. Porque como dijimos al principio, el estar en un lugar de trabajo sin hacer nada también enferma. La insatisfacción. Sí, la insatisfacción, el sentido de utilidad, de no sentir que estoy ahí presente. A veces, como dicen, me siento como que estoy inexistente, me aíslan. Y además no necesariamente tener tareas disminuidas implica no hacer nada o hacer tareas solo de portería, como en muchos lugares ya se asigna ese lugar y ya está. Muchas veces se puede hacer tareas de limpieza, pero bueno, con recomendación. Yo que sé, espacio más pequeño, levantar menos esfuerzo, pero pueden, por más que estén con tareas disminuidas, no implica no hacer ninguna tarea de limpieza, eso hay como un cambio de paradigma también de que uno tenía esa cultura que a tarea disminuida pasaba a tarea de portería o tarea de teléfono, pero está. Y el cambio de tareas no significa un cambio de escalafón ni de cargo. Eso también lo tenemos que dejar en claro, porque muchas veces piden un cambio de tarea y piensan que, por ejemplo, si yo ingresé como un escalafón F, no puedo hacer tareas administrativas, porque para eso está el cargo administrativo. Un docente, que el cargo es docente, la tarea de docencia indirecta tiene que implicar eso, hacer algo de docencia, no directamente con el alumno. Pero no puede cambiar radicalmente a hacer solo tarea administrativa, porque ya es cambiar de puesto, de trabajo, de cargo, de todo. ¿Tá? Entonces, hay que eso también fomentarlo. ¿Por qué? Porque hay personas que hay que, si ven que por un problema de salud no pueden hacer más su tarea, lo que hablamos de esto transitorio, la adecuación de tareas transitorias por un año o dos hasta que la persona se forme. Hay cursos a través de INEFOP, por ejemplo, o de lo mismo de la NEP, para terminar su formación en otra asignatura o en otra tarea. Si yo sé que tengo un problema de columna y que nunca más voy a poder o no puedo ya hacer mi tarea de auxiliar, bueno, formarme para, si hay un llamado de administrativo, paso a hacer tareas administrativas, pero formalmente. O sea, capacitarse, pensar en esto de, si yo por un tema de salud hay algo que no lo puedo hacer, me tengo que tratar de capacitar o reeducarnos, ¿no? Laboralmente. Esto de fomentar eso de que hay que seguirse capacitando, y más si yo sé que tengo un problema de salud, que no voy a poder hacer la tarea que estoy haciendo, sobre todo personas jóvenes, tenemos personas de 30 años que vienen en que ya nunca más voy a poder volver a la docencia directa. ¿Cómo? Vemos que esto no, hay que trabajar en volver. O sí, capaz que sí, digo, ya esto me di cuenta que no es para mí, no lo quiero seguir haciendo. Bueno, entonces capacitarme, formarme para concursar y hacer otra tarea. Porque si no, vemos esto de que se generan estos problemas de que, ¿no? De que la persona figura por un cargo, hace otra tarea distinta a la que figura en el cargo y al final la remuneración también es distinta, entonces genera frustración, La insatisfacción laboral. Entonces, por eso hacemos hincapié en esto. En resumen, y como terminando, estamos 1:10 para dar tiempo a las preguntas. Querían decir esto, ¿no? No, estamos bien, decía de horario, es trabajar en este enfoque más desde la salud ocupacional. O sea, lo que hablamos en la gestión que ustedes hacen, cada uno en su gestión administrativa, organizacional, empezar a incorporar la salud y la seguridad. O sea, gestionar desde la salud y la seguridad en el trabajo significa también interiorizarse, capacitarse, aprender sobre estos temas. Hay cursos, hay lugares donde se hacen cursos de formación en salud y seguridad, los que les interesa, para lograr mayores beneficios, no solamente a la persona, al trabajador, como vamos a hablar y todo lo que hablamos,
sino que a nivel institucional y a ustedes, como centro, cada centro que tiene sus realidades distintas, también reduce el ausentismo, ¿no? Esto que decíamos, el tener una alta certificación en nuestro lugar de trabajo también habla de que puede tener que ver con las condiciones y medio ambiente de trabajo que no son favorecedoras para que las personas se desarrollen allí en ese trabajo, entonces lleva al ausentismo. Entonces prevenir esas enfermedades o que ocasionen accidentes va a disminuir drásticamente las licencias. A veces tiene que ver con un tema de seguridad externa, ¿no? Pienso en los lugares de contexto crítico, donde han sufrido muchos robos o cosas así, ¿no? Para llevar, entonces hay gente que no elige esa escuela o no quiere ir a ese lugar, o lo elige y después está certificado todo el año porque no puede ir, porque eso... Bueno, hay que obviamente trabajar desde lo general a lo particular, ¿no? Desde esta realidad sociológica, ¿no? Claro, por eso Educando. hoy al inicio hablábamos de factores laborales y extralaborales que hacen a las condiciones y medio ambiente de trabajo. Y es lo que hay que trabajar. Sí, quizás allí no se destaca, pero mucho del objetivo del encuentro de hoy tiene que ver con el involucramiento y el entender que en términos de prevención, la prevención no depende particularmente de lo que podamos desarrollar únicamente desde la Dirección Sectorial de Salud, porque tenemos personas especializadas en las disciplinas que hacen a la prevención, sino que cada uno de nosotros, desde nuestro rol institucional, tenemos sin duda la capacidad y la idea salutar, el desarrollo del compromiso en trabajar en la prevención, en trabajar en la identificación, en fortalecer la comunicación, en el acercar información a otros roles institucionales que entendemos es valiosa que domine esa información a los efectos del desarrollo de la prevención en términos generales. Hoy ponemos el foco en materia de la prevención de los riesgos laborales en algunos dispositivos institucionales que sabemos que la ANEP ha desarrollado y que tienen por finalidad fortalecer la comunicación, fortalecer los registros, el análisis para la toma de decisión a futuro, pero bueno, es necesario sin duda el involucramiento de todos los roles institucionales para el desarrollo de la misma. Y ahí ustedes sin duda tienen un papel preponderante. Y bueno, los beneficios para el trabajador, esto que hablamos, obviamente que una persona que trabaja en un lugar con mayores bienestar y seguridad va a tener un entorno de mayor salud para el trabajo, para el clima laboral y organizacional. El clima laboral es muy importante también. Pasamos muchas horas de nuestras vidas en nuestros lugares de trabajo, a veces 8 horas, 12 horas, pienso en los que van de un lado para el otro, y a veces estamos mucho menos en nuestra casa que en nuestro lugar de trabajo. Entonces, el clima que se genere en ese lugar de trabajo, cómo estamos trabajando, es muy importante para nuestra salud también. Nos puede enfermar el estar en un clima laboral de acoso, de sobrecarga mental, física, genera deterioros en esas relaciones vinculares, esto que dijimos, lugares donde vemos que hay oficinas o lugares, en general que no se habla uno con el otro, o sea, estar 8 horas, 12 horas en un lugar donde nadie se habla, ¿no? Genera también una cierta incomodidad y bueno, por lo cual acá dejamos las referencias bibliográficas para los distintos protocolos que como dijimos los van a poder ir y ver. Y Muchas bueno, y muchas gracias.